La clase media está desapareciendo, algo que se ha normalizado en los países desarrollados a partir de la segunda mitad del siglo XX. Personas que no se podían considerar ni pobres ni ricos. Personas que podían llegar perfectamente a final de mes, permitiéndose algún que otro capricho, pero tampoco podían considerarse ricos. Vivían bien. Pero en estos últimos años, las sociedades están cada vez más polarizadas. Las desigualdades están creciendo en los países occidentales, haciendo que lo que se conocía como clase media vaya desapareciendo poco a poco. Ya explicamos en un anterior vídeo por qué la desigualdad es un problema. Tenéis ese vídeo en la descripción. En este segundo vídeo de la serie vamos a responder a la segunda pregunta: ¿por qué están creciendo las desigualdades? Así que, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Antes de meternos de lleno en las causas de este incremento a la desigualdad, convendría detenernos a revisar la evolución de esta, donde hay dos economistas que destacan por encima del resto: Thomas Piketty y Branko Milanovic. El primero realizó una investigación exhaustiva sobre la evolución histórica de la desigualdad económica en los países desarrollados desde el siglo XVIII, en su libro El Capital en el siglo XXI, y la conclusión a la que llega es que Occidente se rige por 3 leyes. Hago un paréntesis aquí, y es que el libro de Piketty ha sido sometido a debate y hay muchas cosas que han sido revisadas, pero aquí vamos a plasmar cuál ha sido la teoría inicial de Piketty. La primera ley sostiene que la proporción de riqueza nacional que se encuentra en manos de los propietarios de capital, es decir, de los ricos, tiende a aumentar a largo plazo. Esta ley se basa en que la tasa de rendimiento del capital, en otras palabras, el dinero que te aporta invertir, es mayor que la tasa de crecimiento económico, dando como resultado que los ricos pueden acumular riqueza a una tasa mayor a la que la economía en su conjunto pueda crear riqueza nueva. Es el famoso R mayor a G que tanto se menciona cuando se habla de la obra de Piketty. La segunda ley de Piketty establece que a largo plazo la participación del trabajo en la riqueza nacional disminuye, mientras que la participación del capital aumenta. Esto, para entendernos, quiere decir que de cada 100 unidades de riqueza nueva que se genere, los trabajadores irán recibiendo menos trozo de ese pastel y los capitalistas más, haciendo que en términos relativos los trabajadores se vuelvan más pobres que los capitalistas. Y por último, la tercera ley de Piketty señala que la tasa de rendimiento del capital tiende a ser mayor para los propietarios de grandes fortunas que para aquellos con menos riqueza. Esto quiere decir que los ricos tienen más ventaja que los pobres a la hora de acumular riqueza. Y todo esto se justifica con el siguiente análisis histórico. Como veis, en el siguiente gráfico se analiza la proporción de ingresos que obtiene el 10% superior de los hogares desde 1910 hasta 2010. Vemos que hasta más o menos la década de los 40 tenía una tendencia alcista donde los más ricos iban acumulando cada vez más proporción de riqueza. Pero hay una drástica caída que coincide con la Segunda Guerra Mundial, fenómenos que se suele denominar niveladores de la desigualdad, que no quiere decir que sean cosas buenas y deseables, ojo. Esto sería un análisis muy superficial de la obra de Piketty. Luego tiene un montón de análisis más de otros países, de otras épocas históricas, de otras estadísticas. Es un libro bastante denso, pero el resultado general es este. Y lo interesante es ver qué pasó en esos años 80 para que la desigualdad se incremente. Y lo más importante, esa teoría de Piketty de que la desigualdad tiene una tendencia creciente. Y esto es relevante porque ahora vamos a compararlo con lo que dice el otro economista, Branko Milanovic. En 2016, Milanovic publicó un estudio que mostraba cómo la evolución de la renta mundial en las últimas décadas había dado lugar a una curiosa forma de elefante en términos de distribución de la renta. El gráfico tiene la siguiente interpretación. Abajo tenemos los cuantiles. Eso significa que si tenemos una población de 100, el primer cuantil son el 1% que menos tienen y en el último tendríamos a los que más tienen, mientras que en el eje horizontal tenemos la tasa de crecimiento del ingreso. Así que la interpretación del elefante es la siguiente. Entre 1988 y 2008, el 0,6% del incremento iba a los que se encontraban en el cuantil número 100 y que más o menos el 0,7% iba a los que estaban en el cuantil 50. Lo primero de todo, hay que tener en cuenta que es un gráfico de carácter global y no se refiere a ningún país en específico. Y en segundo lugar, algo que llama la atención es ese inicio de trompa de elefante que empieza a partir del cuantil 80.
Uno podría pensar que a mejor posición en el cuantil, más proporción de ingreso vas a recibir, pero vemos que por alguna razón del 80 hasta casi el 95 se va a pique y da la coincidencia de que esas personas que se encuentran en el cuantil 80 son la clase media y baja de Occidente. Así que la conclusión más importante es cómo la clase baja y media occidental apenas vio crecer su ingreso durante estos años. Pero una diferencia fundamental de la teoría de Milanovic y la teoría de Piketty es que la teoría de Milanovic no es una teoría determinista. Es decir, Piketty, con su ley, trataba de mostrar cómo el capitalismo tiende a incrementar la desigualdad, mientras que la teoría de Milanovic es algo así como la desigualdad se va incrementando y disminuyendo por fenómenos random. No existe ningún patrón ya que coinciden con el ciclo económico. Vuelvo a insistir en que la teoría de Piketty y también la de Milanovic están ya matizadas. Milanovic, por ejemplo, ya ha reevaluado su elefante para la década pasada, donde la conclusión es bastante diferente, y Piketty también ha sido bastante cuestionado, pero esto ya es asunto del tercer capítulo de esta serie. Ahora solo os he presentado las investigaciones tal como estaban. Así que una vez presentado esto, hay que preguntarnos por qué la clase media occidental a partir de los 80 ha empezado a perder participación en el ingreso. Antes de entrar de lleno en el debate sobre la desigualdad, es importante hacer una acotación relevante. A diferencia de lo que los medios de comunicación y los estudios sensacionalistas pueden mostrarnos, la mayor brecha de desigualdad no se encuentra a nivel nacional, sino entre las naciones. Es decir, que lo que más preocupa es la diferencia entre países y no la diferencia que hay dentro de un mismo país. El primer culpable que suele aparecer es la globalización. Como veíamos en el gráfico de Piketty, a partir de los 80 esa participación en el ingreso de los más ricos se dispara coincidiendo con la gran globalización. Muy resumidamente, la globalización es un proceso mediante el cual los países van levantando barreras comerciales y financieras y las empresas y personas pueden moverse libremente por el mundo. Los que culpan a la globalización de esto argumentan que esta ha restringido las opciones de los estados nacionales y ha dejado a los gobiernos impotentes para abordar la desigualdad, ya que si por ejemplo quieren poner más impuestos a las empresas se piran de ahí. Esto solo es un ejemplo, no estamos valorando si es algo bueno o malo. Pero aún así, no es una teoría que nos ayude a explicarlo todo. Un problema clave es que la magnitud de esa desigualdad cambia mucho entre países. Por ejemplo, Estados Unidos es el país con más desigualdad entre los ricos, pero el que menos depende del comercio. Aparte de esto, un metaanálisis reciente de Heimberger encontró que el efecto de la globalización sobre la desigualdad es poco significativo. Así que hay algo que se nos escapa y no podemos achacarle toda la culpa a la globalización. El siguiente acusado es la tecnología. La era digital poco a poco ha ido reduciendo el valor del trabajo rutinario menos cualificado en favor de habilidades consideradas no rutinarias, cosa que ha podido fomentar esta polarización en la distribución, ya que las clases más bajas lo tienen más difícil para desarrollar esas habilidades, ya que requieren de una mejor educación y tiempo disponible para invertir en esa formación. Es una teoría que también ha recibido bastantes críticas y también está en duda, y lo más probable es que su efecto, al igual que el de la globalización, sea bastante residual. Pero los próximos acusados sí que tienen buenas papeletas para ser señalados. La política monetaria ha sido ampliamente estudiada como culpable de ese incremento de la desigualdad. A pesar de no salir demasiado en los debates públicos, lo cierto es que es algo muy estudiado. Aunque bueno, quizá os he mentido, no es que sea la política monetaria exactamente la culpable, sino más bien la agravante. En países con tasas de inflación muy elevadas y políticas monetarias muy inestables, la brecha entre los que se sitúan en la parte alta y baja de la distribución aumenta. La inflación aleja los ingresos y la riqueza de aquellos que son menos conscientes de ella o menos capaces de protegerse contra la inflación. Estos segmentos de la población a menudo coinciden con los grupos de menores ingresos, lo que explica por qué la inflación a menudo se ha presentado como una forma de impuesto regresivo. Por un lado, impacta en el salario ya que reduce el valor de este, en caso de que no haya una presión sindical lo suficientemente fuerte para pedir esos aumentos salariales. Pero lo más importante e interesante es cómo afecta a la distribución de la riqueza. Recordad la diferencia entre riqueza e ingreso. Los activos financieros más expuestos a la inflación suelen ser el efectivo y las cuentas bancarias, el típico mecanismo de ahorro de las clases medias y bajas. Esto se debe principalmente a que los pobres no suelen tener acceso a buenas opciones de inversión.
Y no es porque esté prohibido, sino por ese estigma social que hay hacia la inversión y también la falta de formación de la población en esta materia. Aunque bueno, ambas cosas van de la mano. Mientras tanto, las clases más altas tienen mejores opciones, tienen más dinero, por tanto más capacidad de acceder a mercados financieros y no hace falta que tengan educación en estos temas. Contratan a alguien que les lleve esto y ya está. Así que la política monetaria, o mejor dicho, la incapacidad de la clase media y baja de acceder a nuevas formas de aumentar su riqueza, es uno de los causantes de este incremento de la desigualdad. Y por último, hablemos de la política fiscal, alguien que también ha sido ampliamente señalado como culpable de ese incremento. Desde finales de la década de los 70 se produjo un importante replanteamiento en torno a la política redistributiva. La progresividad del impuesto sobre la renta personal ha disminuido drásticamente en Occidente, ya que la tasa máximo promedio del impuesto sobre la renta para los países miembros del OCDE cayó del 62% en el 81 al 35% en el 2015. Sin embargo, la disminución ha sido más pronunciada en el Reino Unido y los Estados Unidos, que tenían tasas máximas de alrededor de un 90% en las décadas de los 60 y los 70, y también las tasas de impuestos corporativos se han desplomado aproximadamente a la mitad en la OCDE desde 1980. Esto ha llevado a muchos a argumentar que se debe incrementar la tributación sobre las clases más altas para poder llevar a cabo políticas de redistribución más efectivas, impidiendo que el gobierno pueda invertir en educación, sanidad o dar ciertas ayudas para las personas más desfavorecidas, haciendo que esa desigualdad se vaya incrementando más y más. Aunque todas esas propuestas para reducir la desigualdad quedan para el tercer vídeo de esta serie. Así que los señalados parecen ser la política fiscal y la incapacidad de las clases medias y bajas de acceder a otras fuentes de riqueza para poder recibir ese trozo de pastel. Así que en el próximo vídeo vamos a hablar de las formas de solucionar esta desigualdad, y a pesar de lo que digan casi todos los medios de comunicación, los impuestos no son la única forma, aunque también hablaremos de esto. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros a este canal, darle like si os ha gustado el vídeo, gracias por vernos. Un día más, recordad que tenéis nuestra página web en la descripción donde impartimos cursos de economía. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.